Hola, para esta sesión aplicada en clase de confitería te voy a enseñar cómo elaborar palomitas de colores. En este caso hay varias formas de poder desarrollar ese tipo de consistencia y preparación. Yo tengo esta receta la cual me ha ayudado mucho, creo que se obtiene un resultado bastante estándar y muy crujiente, que también ese es un punto elemental. Puedes utilizar una base de un caramelo, sin embargo en ese caso pues las palomitas te van a quedar café, ¿no? En otros videos te voy a mostrar las bases de caramelo como para cuando haces muéganos, etc. Sin embargo, en este caso de lo que vamos a elaborar no vamos a hacer solamente la base de un caramelo simple, sino que la técnica que yo te voy a mostrar se basa en un caramelo tipo toffee duro. ¿Qué características tiene un toffee? Un toffee se caracteriza por mantener una unión entre edulcorantes de diferentes tipos, pero con una cantidad de grasa presente, que en su mayoría puede ser mantequilla o crema para batir. Hay dos tipos principales de toffee, el que es duro, que es como la base que nosotros estamos buscando el día de hoy porque va a ser crocante, y existe también los otros que son suaves, húmedos y flexibles. Más o menos para que te des una idea de lo que te estoy hablando y que te imagines el toffee, que seguramente lo conoces, pero no sabías que se llamaba así. Un toffee suave es como el relleno que trae un Snickers. Entonces, eso es más o menos lo que nosotros vamos a buscar. Sin embargo, no queremos que quede así de suave porque para las palomitas se aguadarían y las va a echar a perder. Por el contrario, requerimos de la técnica en la que quede crocante, para que entonces la palomita quede crujiente, se mantenga en su forma, y entonces cuando tú la muerdas sea agradable, y no por el contrario que no esté remojada, ¿no? Que es un punto muy esencial. Entonces la técnica que yo te voy a mostrar está basada en ello. Sin embargo, pues bueno, va a tener diferentes tonalidades dependiendo de uno de los ingredientes que ahorita te voy a comentar que vamos a usar, y también va a tener diferentes sabores dependiendo de ese mismo ingrediente, el cual es la gelatina de sabor. La gelatina de sabor te va a proporcionar tanto color como la base del sabor que tú le quieres dar, ¿no? En este caso, pues en su mayoría son frutales, puedes utilizar de uva, piña, fresa, y entonces esa es la base que te va a dejar como sabor este insumo dentro de la preparación de las palomitas. Entonces, ya te dije cuáles son los puntos esenciales que hay que buscar, que esté crujiente para que entonces las palomitas no se aguaden. Y también el otro punto muy elemental es que mientras estás elaborando la base del caramelo, debes de tener mucho cuidado con la cristalización. Insisto siempre en estas sesiones de confitería, puesto que la cristalización a veces la requerimos, a veces no. Hoy es una de las recetas en donde la tenemos que evitar, por lo tanto entonces debes de tener mucho cuidado para que no surja, no se te desarrolle y no se te descontrole, los cuales ahorita te voy a dar unos tips. Entonces, el día de hoy vamos a elaborar palomitas de color amarillo con sabor a piña, que esa es la base de mi preparación de la gelatina que te estaba comentando. Vamos a empezar con los ingredientes. En cuanto a los ingredientes, requerimos 2,5 a 2 tazas de palomitas. Aquí ya tengo 2 tazas y aquí está un poquito más de medida. Y entonces yo te voy a explicar cómo tienes que ir observando si van solo esta cantidad o le agregas un poco más durante el proceso, pero ya tenlas a la mano porcionadas. Además de ello, bueno, si observas, las palomitas ya están hechas, ¿no? Para este tipo de receta. Hay otras recetas en donde se hacen con caramelo y se hacen cuando está el maíz en grano, y ahí lleva otro proceso. Para la técnica que yo te voy a enseñar en esta clase para el día de hoy, pues entonces son con las palomitas ya hechas. También vamos a utilizar 1,5 cucharaditas de miel de maíz, o sea, observa que es muy poquita, pero mídela también con mucho cuidado, lo que siempre digo en confitería. Si no tienes cucharas medidoras,
o a pesar de que si las tienes, por ejemplo, a mí me gusta mucho este tipo de recipientes que prácticamente todos tenemos en casa que vienen con los jarabes, ¿no? Para dosificarlo, porque si tú te das cuenta aquí trae los números y entonces es mucho más exacto a que si yo lo quisiera hacer a veces con una cuchara o peor aún con una taza, ¿no? Entonces aquí tengo mucha exactitud. Recuerda que te dije que es 1,5 cucharaditas de miel de maíz. También vamos a utilizar 35 gramos de mantequilla que tiene que estar sólida, no demasiado suave, que eso es un punto importante. Y también en un momento ahorita la voy a trocear para que el proceso de elaboración sea un poquito más fácil y no corra riesgo de la cristalización que te estaba hablando hace un rato. Vamos a utilizar medio paquete de gelatina o equivalente a 12.5 gramos. Del sabor y el color que tú vayas a querer desarrollar en tu preparación, como te dije desde hace un rato. Yo las voy a hacer en esta base, ¿no? Amarilla, de un color amarillo puedes tener, por ejemplo, mango, piña, etc., ¿no? También podemos utilizar esta. Esta es una nueva marca que ahora encontré y se supone que trae aquí unos brillitos, si lo alcanzas a distinguir. Al final en las palomitas no se distingue tanto el brillo, pero lo que sí, bueno, los brillitos, pero sí hay más presencia de brillo y por eso me gustó. Sin embargo, lo que es importante que te voy a recomendar es que no uses una gelatina tan diluida como por ejemplo la Gari, las que son un paquete mucho más grande que rinden para determinados litros de agua porque son muy diluidas y entonces ni te da color, casi no te da sabor. Y por el contrario, lo que vas a ocasionar es que te quede una preparación también mucho más aguada y suave. Entonces tiene que ser una gelatina. También existe la de la marca de Yellow o en este caso esta que yo te estoy presentando aquí. Pero esta es reciente, la acabo de agregar a mis técnicas en confitería y me ha resultado muy bien. Bueno, entonces aquí ya están porcionados 12.5 y recuerda que para eso es la importancia de la báscula gramera, ¿no? Que te digo, creo que en todas las clases, pero entonces ya están aquí porcionados y bien medidos. Además vamos a utilizar también 1/4 de taza de azúcar que ya está porcionada de este lado. 1/4 de taza, debes de tener mucho cuidado de saber medir bien, ¿no? Si tu taza es pequeña como esta, tu taza medidora, o si la taza medidora que tú tienes es de 2, pero tiene que ser solo 1/4 de taza de azúcar estándar, si la ves es estándar, y tamizada previamente para evitar la cuestión de la cristalización de la que siempre te hablo. Además de ello vamos a utilizar también agua, ¿no? Agua estándar purificada. Aquí yo tengo una porción, vamos a decirlo, grande, pero ahorita te voy a decir cómo la voy a medir. Y el agua tienes que agregarla de acuerdo a cómo observas la consistencia de tu caramelo. No te puedo decir que siempre va a ser media cucharada o 2 o 3 y depende mucho también de la marca de la gelatina que utilices. Todo va de la mano. Yo ahorita te voy a decir para esta marca aproximadamente cuánto utilizo y lo sigo midiendo con este tipo de instrumento que te digo se me hace bastante fácil. Bueno, además de ello, si te das cuenta aquí tengo otros ingredientes, esto que es sal y limón, porque voy a empezar con esa técnica en el caso, del cual yo creo que en otros videos ya lo has visto, pero que siempre es muy importante lo rectifiques. Y tenemos ciertos instrumentos que debes de tener cuidado de mantenerlos a la mano, ¿no? Como por ejemplo una brocha, la cual vamos a humedecer. Si te das cuenta, acuérdate lo que te he dicho, yo no acostumbro a dejar la brocha adentro del líquido, adentro del agua. Eso es muy importante porque para mí absorbe demasiada humedad y luego descontrolo la proporción de mi fórmula. En confitería recuerda que eso impacta muchísimo. También un termómetro, que es súper importante porque debes de así mantener el nivel de los grados en los que va a tomar y por supuesto que los grados van a dar el resultado de la consistencia. Además también por seguridad los guantes de nitrilo porque va a llegar un momento en donde el caramelo pues es riesgoso su trabajo. Y también tenemos una porción de papel estrella en la cual nos va a ayudar a poderlo extender. Al final estas palomitas requieren una parte determinada con calor, en el cual puede ser en horno, pero tiene que ser una temperatura baja, parecida como cuando haces merengues, ¿no? Una temperatura en la que solo seque o deshidrate la preparación. Pero fíjate que debido a las situaciones en las que ahora estoy, la última vez las apliqué en el microondas y me resultó bastante bien, ¿no? Fue algo que descubrí y pues bueno, dio un resultado muy bueno. Ahorita te voy a comentar cómo lo podrías terminar también en el microondas. Para comenzar con la preparación,
en el caso de las palomitas de colores, necesitamos un caso de cobre también, y es muy importante. Sí te puede llegar a salir si no tienes caso de cobre, pero es mucho más controlable la temperatura, ya te lo he dicho en otras sesiones de confitería. Y también aquí el otro punto con el que en este video otra vez te voy a mencionar es que lo debes de limpiar. Aquí parecería que está en condiciones correctas, pero si tú te das cuenta tiene ciertas manchas oscuras, las cuales son normales por el paso del tiempo, pero también por la grasa. Yo ya te he comentado en otros videos que este caso yo lo utilizo exclusivamente para preparaciones de confitería, y no sé si te preguntas que entonces, si solo lo uso para confitería, ¿por qué de todas formas lo tengo que estar limpiando? Porque utilizo dulces que muchas veces tienen grasa, como el día de hoy, ¿no? La preparación que vamos a hacer con la mantequilla. Entonces, aunque solo son para confitería, de todas formas tenemos ese elemento presente, el cual en otros casos no me va a resultar, ¿no? O sea, me refiero a otro tipo de preparaciones, no me va a resultar. Cuando yo estoy elaborando, por ejemplo, un azúcar cocido para un merengue italiano, entonces debo de quitar esos residuos anteriores. Es a pesar de que entonces, que solo lo uso para confitería, es por eso que siempre, de hecho yo ya lo tengo así como una regla particular, vaya a hacer lo que vaya a preparar, de todas formas siempre lo limpio, ya es parte de los hábitos que tengo en la cuestión de confitería. Entonces para ello lo que vamos a necesitar es un ácido que ahorita estoy utilizando limón, pero no solo limón, sino también podría utilizar vinagre, también es muy utilizado y resulta perfecto, ¿no? Aplicable. Voy a utilizar aproximadamente un limón o limón y medio conforme yo vaya viendo la cantidad de líquido o de jugo que me resultó. No lo voy a tirar, que eso es importante, y le voy a poner sal, por eso la tenía desde hace rato que te comenté, una buena cantidad de sal. Si tú te das cuenta, conforme empieza este punto de reposo con estos dos elementos, el caso de cobre empieza a brillar mucho más. Y lo voy a hacer así, no con una fibra, observa lo que te estoy diciendo, con el mismo limón. Lo voy a pasar por toda la base y también por todas las paredes, ¿vale? Para entonces así quitar los residuos de preparaciones anteriores que yo hice. Y como hoy voy a utilizar un caramelo con grasa, pero que no quiero que se me cristalice, pues es todavía mucho más cuidadoso. Y ahí podemos ya observar la diferencia de cómo aquí brilla mucho más, está más claro. Observa de este lado cómo es un poco más oscuro, y entonces así lo voy a pasar por toda la base de las orillas y todas las paredes. También lo puedo hacer por afuera, claro, no hay problema. En este caso no lo voy a realizar por afuera porque para poder continuar con mi preparación, pero también por afuera ayuda pues a la presentación, ¿no? Para que se vea el cobre mucho más reluciente, se utiliza también para eso, y en algunos otros metales, yo creo que ya lo has escuchado, para su limpieza y que brillen más. No solo aplica para el cobre, sino algunos otros casos, pero bueno, ya no tienen tantas aplicaciones en gastronomía. El punto entonces es que una vez que ya hice todo este proceso, con esa cantidad de limón me resultó bien, voy a enjuagarlo. Es muy importante que solo lo enjuague con pura agua. No voy a meter nada de jabón porque el jabón es grasa, también contiene un porcentaje en grasa. Entonces voy a regresar a la misma problemática anterior. Voy a tener presencia de grasa, por lo tanto, entonces solo pura agua, fijándome de quitar bien todos los residuos de limón y de sal. Y después de ahí, del agua, lo voy a secar. Lo voy a secar por fuera con un trapo, pero por dentro solo con papel que esté totalmente limpio, porque en muchas ocasiones nuestros trapos también están contaminados de grasa, todo lo que te he seguido diciendo, ¿no? Entonces vamos a tener este caso ya preparado como parte de nuestro mise en place, y entonces después de ello, ahora sí, comenzar con la elaboración directa de las palomitas. Una vez que tengo listo el mise en place de la limpieza en el caso de cobre, vamos a colocar la mantequilla. Si te das cuenta, está perfectamente limpio, seco. Coloco la mantequilla, de preferencia un poco más troceada de lo que te estaba diciendo hace un rato. Y entonces, después de ahí, el siguiente ingrediente en el que tengo que agregar es la miel de maíz. Es importante para la miel de maíz
que tengas cuidado de agregarlo en el centro. Como te estaba diciendo, esto nos va a proporcionar una base de un caramelo graso, mejor conocido como toffee. Puede utilizarse para un toffee mantequilla o puede utilizarse también crema para batir. Para esta preparación requiere específicamente mantequilla. También una nota importante que hace ratito, no sé si te lo preguntabas, es mejor utilizar palomitas naturales que no tengan alguna adición de sabor. Principalmente la cuestión con la mantequilla, ¿no? Que te podría llegar a desproporcionar la cremosidad o grasosidad dentro de la preparación. Bueno, aquí si te das cuenta lo estoy tratando de quitar, ¿no? La mayoría de los residuos. Recuerda que las recetas en confitería contemplan, ¿no? Esto que se puede llegar a quedar ahí adherido. Y entonces un punto importante que quiero que te fijes es que estoy haciendo esto con la flama aún apagada. Súper importante porque en confitería eso afecta bastante. Entonces, ya que tengo ahora sí los dos insumos preparados, ahora sí voy a prender hacia la flama y voy a empezar a controlarla de media a un poquito más alta. Lo que tengo que lograr es que la mantequilla se derrita, pero es muy importante que no tome color y que inclusive esa base del color después no me vaya a afectar para una base tan dispareja en cuestión de temperatura, ¿no? Porque el color dentro de la mantequilla nos está indicando que ya tienes una temperatura mucho más alta. Ya ves, ya se empieza a derretir. Le voy a bajar un poco para controlar. Recuerda que el cobre tiene la característica de transmitir mucho más rápido la temperatura, entonces no te confíes. Una vez que yo logre derretir por completo, que esté muy homogénea la mantequilla junto con la miel de maíz, voy a agregar la gelatina, el azúcar y el agua. Entonces ahí poco a poco ya se está derritiendo. Sí le puedo mover, pero verifica que lo muevo poco, ¿no? Que eso es importante. Tampoco tengo que estar haciendo un excedente de movimiento, porque una parte importante que tienes que contemplar es que entre más movimiento, más favorece a la cristalización. Si te das cuenta, ya me puse los guantes para mantener un control en el caso de cobre y que no me vaya a surgir algún accidente, y más por las temperaturas que vamos a ir ahorita manejando, ¿no? En donde cada vez es más alto. Subí un poco más a la flama, ya estoy casi logrando que la preparación está totalmente homogénea. No agregues los siguientes ingredientes si la mantequilla no se ha derretido por completo. Eso es súper importante. Y una vez que ya logres que se derrita perfectamente bien, entonces ahora sí puedes proseguir primero con la gelatina, como te decía hace un ratito, hacia el centro para que se empiece a disolver con este líquido que generamos. Después de la gelatina, la base del azúcar. Estos ingredientes sí los puedes agregar continuos, una vez que ya derretiste, como te dije desde hace rato. Y por último, el agua. Siempre cuida que el azúcar quede hacia el centro para que no empiece a generar la cristalización por las orillas. Recuerda de lo que te he mencionado. Ya voy a subir bajo la temperatura, voy a subir un poco la flama. Y te acuerdas que te dije que aquí mido la porción de agua y se la agrego justo al azúcar para que esta misma se humedezca. Yo aproximadamente para esta marca y esta preparación utilizo más o menos de 1 a 1,5 de estos recipientes que te digo para el jarabe. El total del contenido de este recipiente es de 10 mililitros. Entonces, para que te vayas dando cuenta de la medida exacta que estoy utilizando de líquido. Ahorita casi lo agregué lleno, ¿no? Hacia los 10 mililitros y probablemente requiera de agregarle un poquito más. ¿Qué es lo que estoy buscando ahora? Bueno, la primera parte fue derretir. Ahora tengo que ocasionar que no quede ningún grumo ni de azúcar ni de la grenetina. Eso es súper importante. Ni uno solo. Si se quedan los grumos, voy a empezar a ocasionar la cristalización de la cual te he estado hable y hable. ¿Qué va a pasar si se cristaliza? Se va a hacer piedra. No se va a hacer un jarabe líquido concentrado, sino se van a hacer piedras o rocas, ¿vale? Eso es súper importante. Entonces, sí voy a necesitar un poquitito más de agua y de una porción casi la mitad, ¿no? La agrego, inclusive la puedo agregar por las orillas, que eso ayuda a mantener
la estabilidad de los cristales, como ya te dije desde hace un rato, ¿vale? Y también mantengo mi brocha apenas y húmeda en las puntas para entonces verificar que alrededor no tenga nada de un poco de azúcar o grenetina que se haya quedado. ¿Te das cuenta que ya se está derritiendo todo por completo? ¿Te das cuenta que ya no tengo los grumos? Si tú pudieras oler, aquí la base es que se empieza a generar un olor de caramelo, ¿no? En base de mantequilla, como te decía, pero al mismo tiempo en el saborizante que trae la grenetina. Ya no tiene ningún solo grumo y ahora lo que necesitamos es que llegue a 100 grados centígrados. Es muy importante tener cuidado de esa base. Ahorita le faltan aproximadamente unos 6, 7 grados más, es el punto en el que nosotros tenemos. Entonces, gracias a estos grados que va a tomar, cada vez se va a espesar más la preparación, ¿vale? Es muy importante que tú no agregues la preparación directo a las palomitas si todavía no está en temperatura, porque ¿qué va a pasar? Es como cuando le agregas mucha salsa a las palomitas, se aguadan, lo que te dije al inicio de la explicación de esta receta, ¿vale? Entonces, casi estamos en el punto de consistencia. Te puedes guiar o por los grados o por cómo se observa la consistencia. Muy probablemente ahorita yo ya no tenga que tomarle otra vez temperatura, pero me estoy guiando por la base de la consistencia. Pasé mi brocha apenas y húmeda para evitar cristales. Me falta que espese todavía un poquitito más. Y en lo que eso sucede, en el papel estrella voy a poner la primera parte de mis palomitas. Y una pequeña porción adicional. Este punto casi está. También si eres o has sido mi alumno en confitería, te he dicho un montón de veces que gires el caso. En otra sesión explico con un poquito más de calma por qué. Seguramente tú ya lo sabes y si no lo tratamos en clases, como te decía. Ahí está el punto ya de la consistencia. Apagamos. Y entonces con cuidado, porque esto está muy caliente, eso es muy esencial, voy a agregar mi preparación de este caramelo que he generado hacia las palomitas. Y después de allí lo voy a mover. Es muy importante, lo puedes hacer con los guantes, siempre y cuando tengan un poquito de grasa en su contenido. O sea, por ejemplo, le puedes esparcir aceite en aerosol o le puedes poner un poquitito de aceite. Si no tienes en aerosol, el aceite líquido también ayuda. Y entonces empiezo a bañar. Aquí el punto muy importante es verificar si lo que yo obtuve de caramelo me sirve para ese porcentaje de palomitas o si son demasiadas palomitas o muy poquitas. Ese es el punto, ¿no? Lo que tienes que observar es que en su mayoría se cubra, que eso es una parte bien esencial. Aquí tengo caramelo, bastante caramelo, las cubro. Si te das cuenta, creo que ya no voy a necesitar más del adicional que yo ya tenía medido. Ahí voy bien. Observa que las palomitas no se han aguadado por los grados en los que te digo, ¿no? En los que obtuvimos la cocción del caramelo, porque entonces recuerda que entre más cocción tiene el caramelo, va a ser más denso y por eso entonces no aguada las palomitas, que ese es un punto súper especial. Estas palomitas las puedes dejar para presentar sueltas, o sea, vamos a decirlo como de una por una, o también, por ejemplo, es común hacer bolitas como tipo muéganos, pero en lugar de la base de masa de un muégano, pues utilizando las palomitas, ¿no? Entonces cubro, puedo también meter las manos, como te decía, ¿no? Con la base de los guantes, porque pues eso me va a ayudar. Ahorita veo que con el manejo de la pala voy bien, en una buena cubierta, prácticamente ya todas están. Entonces dejé este excedente de palomitas que se podían haber quedado secas o no tan cubiertas. Es por eso entonces lo que te comentaba a un inicio de la clase, en el que pueden ser de 2 tazas a 2,5, tienes que ir observando la cantidad de caramelo que obtengas. Yo creo, también depende exactamente qué aplicación le vas a dar, pero yo creo que siempre estas palomitas de colores se ven mejor y saben mejor si están en su mayoría cubiertas. Hay algunos lugares en donde las venden que apenas si tienen 2 o 3 pedacitos de color y pues a mí la verdad eso no me agrada mucho y de hecho pues no agrada en la presentación y tampoco en el sabor, ¿no? Entonces si te das cuenta que he seguido moviendo, este es un punto bien importante
Para muchas recetas en confitería luego ese punto es así. Te das cuenta que también al mismo tiempo en el que sigo mezclando, no dejo que las palomitas se junten demasiado. Yo las voy a presentar sueltas, no voy a hacer muéganos, pero también, como te digo, podría. Y entonces, una vez que ya los tengo en esta forma, pues voy a pasar a la última parte que te dije de la receta, que es un secado o un deshidratado. Y en esta ocasión voy a utilizar pues el microondas, que te dije que apenas descubrí y que sirve bastante para esta aplicación, ¿no? Entonces, bueno, vi que me funcionó bastante bien. Si yo utilizaba una base de unicel, y en la base de unicel utilizarla como un tipo charola y después así poderlo meter al microondas. ¿Cuánto tiempo en el microondas? Bueno, el tiempo que yo observé también depende mucho de la marca de tu microondas, eso sí, cuidado, pero puedes ir de 20 en 20 segundos, más o menos unas rondas de 20 a 25 segundos, de 3 a 5 aproximadamente. Entonces voy a empezar con ese punto. Ahorita las palomitas están muy suaves, ¿no? Están bien, pero están suaves y lo que quiero es obtener esa última parte de secado crocante. Entonces lo voy a aplicar. Voy a poner la primera parte en 22, iniciamos y así sucesivamente de 3 a 5 veces. Las palomitas se quedaron 5 veces, pero las primeras se las puse de 20 a 22 segundos y las últimas solo de 10 u 11 segundos. Es muy importante que tú te fijes en la base del papel estrella, que no se vaya a empezar a oscurecer. Si te das cuenta, yo lo que hago después de que salen es cambiarlas de recipiente. Inclusive las puedes poner en una servilleta como si hubieran salido como de una base de una fritura y te ayuda a mantener la parte crocante. Lo que me gusta también de esta receta es que dura bastante tiempo esa parte crocante. Si las quisieras conservar por algunos días, se puede, siempre y cuando no esté un día muy lluvioso. Y también es importante mantenerlas cerradas herméticamente o en bolsa de celofán, que eso es muy importante. Entonces, pues bueno, las voy a presentar. Para dar un poco de contraste, voy a utilizar este tipo de colorante que es comestible, ¿no? Que es algo amarillo también como nosotros lo usamos, glitter o diamantina comestible. Y entonces vamos a colocar las porciones. Si te das cuenta que suenan de lo crocante que están, ¿no? Lo que te comentaba. Entonces es muy importante esta consistencia, porque si no, en algunos casos cuando aplicas mal este tipo de receta o este tipo de preparación, lo que muchas veces nos llega a suceder es que las palomitas sí se vean con color y sepan, pero estén aguadas, ¿no? Y es algo que nosotros no queremos encontrar dentro de esta preparación. Lo que te decía, las voy a poner aquí, ¿no? Ya te digo, ve qué tan crujientes están, ¿no? Voy a abrir una de ellas y cómo truena, ¿no? Que esa es una característica importante y que me gusta mucho de la receta. Entonces, pues es así como concluimos con esta preparación de las palomitas de colores aplicadas en confitería. Soy la chef Margarita Ramos Cruz. Gracias.